Hola y bienvenidos a la historia de Roma. Capítulo 10. El fin de Veyes. En el episodio anterior vimos cómo Roma, tras mucho esfuerzo, fue capaz de retomar la ciudad de Fidenas de las manos de los vellentinos. Los romanos, desgastados por esta lucha, no continuaron la guerra atacando a Veyes, pero se estaba gestando un enfrentamiento entre las dos potencias. A su vez, Veyes estaba lidiando con sus propios problemas internos en ese momento, por lo que tampoco atacó inmediatamente al final de una guerra que había agotado a Roma física y emocionalmente. Esto dio a los romanos la oportunidad de recuperarse y consolidar su poder, y cuando por fin estalló el enfrentamiento final con Veyes, los romanos estaban en condiciones de desafiar a su rival en igualdad de condiciones. Los años previos a la guerra con Veyes fueron duros, pero estas décadas pondrían de relieve la tozudez romana que les hizo ganar un imperio. Los romanos nunca se rendían, su negativa a rendirse ante la adversidad rozaba el límite de la locura. Roma aceptaba pérdidas catastróficas, pero nunca tiraba la toalla. En los siglos que siguieron, Roma fue derrotada tantas veces que debería haber renunciado a sus sueños de formar un imperio y haberse retirado al olvido de la historia. Pero en lugar de ello, enterraba a los muertos y levantaba siempre un nuevo ejército, sin pedir nunca la paz y sin retroceder jamás. Era este avance inquebrantable lo que tanto asustaba a los enemigos de Roma. Si vencían decisivamente un ejército romano, en lugar de rendirse como habría hecho cualquier nación civilizada, los romanos levantaban otro y lo mandaban a la guerra, y otro más, hasta que por agotamiento, más que por ninguna otra cosa, se veían derrotados e inexplicablemente se encontraban bajo el yugo de un enemigo al que creían haber ya vencido. Esta era la forma de ser de los romanos, y durante estos duros años estuvo en plena exhibición. A algunas generaciones se les pide mucho, y a otras se les da mucho. A esta generación de romanos se le pidió mucho y sin ni siquiera la promesa de la gloria. Sus combates no fueron las grandes guerras que hicieron famosos a Escipión, a César o a Trajano. Se vieron obligados a lidiar con persistentes escaramuzas de desgaste que costaban muchas vidas y no beneficiaban a nadie. Los romanos que muchos tenemos en mente, los del Imperio Medio, célebremente calificados como la generación más segura, civilizada y cómoda de la historia, no se parecen en nada a los flacos y desesperados romanos de finales del 400 a.C. Pero ese futuro les fue asegurado por el sacrificio de estas primeras generaciones, sufridores a los que se les pidió mucho y no se les dio nada. Tras la reconquista de Fidenas, Roma y Veyes dejaron de pelear entre ellas, pero eso no significa que viniesen años de paz en Roma. Los volscos seguían siendo una amenaza persistente en el sur, pero para entonces estaban claramente en declive militar. Dentro de unas décadas, Roma pondría fin a la amenaza volsca y los conquistaría de una vez por todas. Por el momento, los enfrentamientos periódicos seguían manteniendo ocupadas las legiones. Sin embargo, todos sabían que la principal amenaza se encontraba al norte, en la ciudad-estado de Veyes. Pese a que no se encontraban en guerra directa, la ciudad etrusca financiaba a los enemigos de Roma y trataba de mantener a los romanos tan ocupados como podía. Finalmente, tras varios años evitando el conflicto porque no daban abasto, los romanos por fin se sintieron lo bastante seguros como para desafiar abiertamente a su rival del norte y empezar una guerra que determinaría el control de Italia central. Veyes era el miembro más meridional de la Liga Etrusca, una confederación de 12 ciudades-estado que controlaban Italia desde el norte del río Tíber hasta el valle del Po. Otras ciudades de la Liga eran Tarquinio, cuna de Lucio Tarquinio Prisco, quinto rey de Roma, y Clusio, patria de Lars Porsena, que conquistó o no conquistó Roma. Es importante notar que las 12 ciudades etruscas eran independientes las unas de las otras, y que la Liga Etrusca cumplía una función más económica y cultural que política y militar. Esta falta de unión acabaría por significar el fin de los etruscos, que además de la presión de Roma por el sur, se enfrentaron de repente a la amenaza de una gran migración de los galos, que atravesaban los Alpes y se adentraban en el valle del Po, privando a los etruscos de tierras en el norte. El tercer motivo del fin del poder etrusco fue el ascenso de Siracusa, la poderosa ciudad griega de Sicilia. La ciudad de Siracusa causó muchos problemas a los cartagineses, aliados económicos y militares de los etruscos, impidiendo que cualquier ayuda exterior llegara a las ciudades etruscas.
Velles se encontraba a tan solo 16 kilómetros al norte de Roma. Ambas potencias competían por los mismos recursos, y la región simplemente no era lo suficientemente grande para ambas. Había 3 conflictos económicos que no podían resolverse pacíficamente. El primero era el control de las lucrativas salinas de la desembocadura del Tíber. La sal era imprescindible para la conservación de los alimentos, y casi todas las comunidades del interior dependían de los lechos del Tíber como fuente de sal. Quien controlara el río controlaba una fuente de ingresos fiable. Pero los principales yacimientos se encontraban en la orilla norte del río, por lo que estaban controlados por Velles, y los romanos no podían hacer más que codiciarlos. El segundo conflicto económico entre Roma y Velles trataba de las rutas comerciales entre Etruria y la Magna Grecia. En esta ruta comercial, Velles disponía de una posición privilegiada dentro de la Dodecápolis etrusca, puesto que al estar situada más al sur, eran la puerta de entrada de mercancías de toda la nación etrusca. Ahora, no solo Roma se interponía en este camino, sino que los volscos, al sur de Roma, habían cortado toda comunicación terrestre con la rica Magna Grecia. Cerradas sus rutas comerciales terrestres, los vellentinos se vieron obligados a depender de los comerciantes marítimos, sobre todo de sus aliados cartagineses. Tras el auge de Siracusa, los comerciantes cartagineses empezaron a ser expulsados y la economía de Velles se resintió. En tiempos mejores, el comercio hacia el norte era lo suficientemente amplio como para repartirse entre Velles y Roma, pero ahora el limitado suministro no bastaba para abastecer a 2 centros económicos. Había que eliminar uno o ambos morirían. Por último, el tercer conflicto era la cuestión del territorio. La población de Roma estaba creciendo, pero su territorio no, y Velles controlaba enormes extensiones de tierra fértil que todos los romanos codiciaban. De los más ricos a los más pobres, todos veían en las tierras al norte del Tíber la respuesta a su crisis de superpoblación. En resumen, la necesidad de controlar los mercados de sal, la necesidad de controlar el escaso comercio terrestre con la Magna Grecia y la necesidad de controlar la tierra al norte del Tíber llevaron finalmente a los romanos a la acción y alrededor del año 400 a.C. se decidió acabar con los vellentinos de una vez por todas. La guerra con Velles no se pareció a ninguna de las que los romanos habían emprendido hasta entonces y cambió la naturaleza y el carácter de los romanos para siempre. Según los historiadores antiguos, la guerra tuvo una duración de 10 años, entre el 406 a.C. y el 396 a.C. Probablemente esta duración fue inventada para corresponder a la mítica guerra de Troya, que también duró 10 años, y los historiadores modernos coinciden en que el conflicto real duró probablemente 6 o 7 años. Las batallas a campo abierto con Velles fueron intermitentes e inconclusas, lo que llevó a los romanos a cambiar de táctica y sitiar a la propia Velles en lugar de intentar vencer a su ejército sobre el terreno. Esto obligó a los romanos a hacer algo que nunca antes habían contemplado: mantener un ejército en campaña durante todo el año. Tradicionalmente, la temporada de campaña duraba entre abril y octubre, y los soldados regresaban a casa en invierno. Los meses que no estaban reclutados, los soldados podían ganarse la vida con sus granjas o negocios familiares. Era totalmente inaudito mantener un ejército alistado más allá de octubre, pero tras la decisión de sitiar a Velles, eso fue exactamente lo que ocurrió. Esto causaba un problema, pues los soldados necesitaban algún dinero para que sus familias pudieran subsistir, y tal cosa no era posible si estaban reclutados todo el año. Por lo tanto, el Senado introdujo una innovación revolucionaria que marcaría un punto de inflexión en la historia romana: el salario de los ejércitos. No fue una gran suma, ni una política permanente, pero sentó un precedente y marcó el primer paso en el largo camino hacia el establecimiento de un ejército plenamente profesional, un camino que condujo directamente a la muerte de la República. En aquellos momentos se trataba apenas de un estipendio para aliviar la carga económica a la que se enfrentaban los soldados y los mantenía luchando cuando debían volver a sus granjas. Por cierto, y como curiosidad, es muy posible que el origen de la palabra salario venga precisamente de esta guerra, cuando los soldados eran a veces pagados con la misma sal por la que estaban luchando. En la guerra, los romanos habían pasado de las batallas campales al asedio, y este pronto se convirtió en un asedio prolongado. Los romanos querían una rápida y decisiva victoria, pero Velles estaba situada en una posición casi inexpugnable. Cerrada por 3 lados por acantilados, solo una estrecha franja de tierra al norte de la ciudad ofrecía una entrada llana.
Los romanos consiguieron controlar esta franja y aislar a Velles del resto del mundo, pero no pudieron hacer mucho más que eso. Los vellentinos habían concentrado toda su capacidad defensiva en ese único acceso, y los romanos fueron incapaces de avanzar. Velles solo estaba a 16 kilómetros de Roma, pero los soldados se vieron obligados a permanecer en el campamento durante el invierno y comenzaron a quejarse y protestar. Los tribunos arremetieron contra esta estrategia, alegando que el asedio era una política patricia dedicada más a sacar a la plebe influyente de la ciudad que a ganar realmente la guerra. Velles es inexpugnable, decían. ¿Qué ejército puede tomarla por la fuerza? Es absurdo. Se mantenían los soldados año tras año con sus granjas en mal estado, con sus familias sumidas en la pobreza a pesar de la paga que llegaba del tesoro, todo en nombre de un asedio que no prometía llegar a buen puerto. Muchos simpatizaban con esta opinión y la voluntad del ejército empezó a flaquear. Los tribunos habrían podido hacerse con la suya. Roma se habría retirado de la batalla y nunca habría conseguido ser lo que fue. Sin embargo, en aquel momento apareció uno de los mayores héroes de la historia romana, Marco Furio Camilo. De origen patricio, Camilo había sido elegido 3 veces tribuno militar y una vez censor. Consumado político, Marco Furio Camilo había destacado también en el campo de batalla, donde sus tropas eran famosas por su férrea disciplina. En aquel clima de incertidumbre, con una guerra interminable y un ejército en riesgo de rebelión, el Senado eligió a Camilo como dictador en el año 396 a.C. Lo que parecía un asedio interminable terminaría en los 6 meses que duró su mandato, y la fama que Marco Furio Camilo consiguió por esta hazaña duró por toda la historia de Roma. Camilo se había dado cuenta de que el asedio sería interminable y de que no había ninguna posibilidad de conseguir un avance, así que ideó una estrategia diferente para acceder a la ciudad. Camilo estudió el extenso sistema de alcantarillado de Velles y dedujo que sería fácil abrir una brecha en la ciudad desde abajo. Puso a su ejército a cavar por turnos, las 24 horas del día, haciendo un túnel desde el campamento romano hasta uno de los desagües que corrían bajo la ciudad. Periódicamente ordenaba ataques en las murallas para mantener ocupados a los vellentinos, que nunca se enteraron del plan. Mientras tanto, los romanos cavaban y cavaban hasta que finalmente alcanzaron el sistema de alcantarillado y lo siguieron hasta el centro de la ciudad. En ese momento, Camilo se encomendó a los dioses y ordenó al grueso del ejército un ataque frontal contra las puertas de Velles. Un ataque que parecía suicida, pero que obligó a los vellentinos a defenderse con todas sus tropas. Paralelamente, Camilo ordenó a una pequeña compañía introducirse secretamente en la ciudad por el túnel. Esta pequeña compañía surgió de un templo y se dirigió directamente a las puertas de la ciudad. En mitad del combate en las murallas, las puertas se abrieron súbitamente desde dentro y los romanos pudieron entrar a raudales en Velles. Ese mismo día terminó la guerra. Ni Marco Furio Camilo ni los romanos estaban interesados en términos de rendición o indemnizaciones. Tras tantos años de interminable guerra, querían destruir Velles por completo. Los que no fueron asesinados fueron vendidos como esclavos. La ciudad fue saqueada y no se perdonó ni una mísera moneda. La gran ciudad etrusca de Velles había caído para no volver a levantarse jamás. Camilo era definitivamente un héroe que había terminado en 6 meses lo que muchos cónsules y tribunos militares no habían sido capaces de acabar en 6 años. A su regreso a Roma se celebró un merecido triunfo en su honor. Fue honrado por todos sus conciudadanos y se llevó la mayor parte del motín de guerra. Sin embargo, hubo un detalle que olvidó. Antes de la batalla final, Camilo prometió a Apolo donarle la 10ª parte del botín conseguido en la victoria. Pero ahora, en medio de tantos honores, se olvidó de los dioses y se quedó con todo el botín. El triunfo de Camilo fue el más espléndido y largo que Roma había visto jamás. No era para menos, dada la importancia de su hazaña. Sin embargo, cuando llegó Camilo en un carro tirado por 4 caballos blancos, honor reservado únicamente para dioses o reyes, empezó a levantar suspicacias de algunos ciudadanos. Luego llegó el asunto del reparto del botín. Muchos esperaban que gran parte de lo obtenido fuera el tesoro público, para financiar, entre otras cosas, todos los salarios de los soldados pagados durante la guerra. Sin embargo, Camilo se limitó a vender algunos esclavos y dejar ese dinero para Roma, y quedarse él y sus tropas con la mayor parte de todo.
Tras este reparto que no dejó a todos contentos, Marco Furio Camilo renunció a la dictadura y devolvió sus poderes, convirtiéndose de nuevo en ciudadano privado. Sin embargo, no mucho después de su renuncia, Camilo se acordó de la promesa incumplida a Apolo y consiguió que se dictara una orden por la que todos los soldados debían presentar la 10ª parte de su tesoro y entregarlo al Estado para apaciguar a los dioses. Todos se indignaron, pero acataron la orden, por su bien arraigado sentido de la obligación religiosa. Y aún se indignaron más cuando, durante el reparto de las tierras conquistadas, Camilo insistió en que el 10% de esas tierras, o su valor monetario, también debía ser dedicado a Apolo. Con estas políticas no pasaron más de 2 años hasta que un tribuno presentó cargos contra Camilo, que antes de enfrentarse a un juicio hostil y humillante, decidió abandonar a su suerte a los ingratos romanos y exiliarse voluntariamente de Roma. Muchos historiadores dudan de estos hechos, pero Roma está a punto de sufrir la mayor derrota de su historia, y de alguna manera los antiguos debían situar a su mejor comandante fuera de la ciudad, resentido con Roma. La victoria sobre Velles marcó un punto de inflexión en la historia de Roma y de toda Italia. Velles era una de las ciudades más ricas de Etruria, y su saqueo marcó el principio del fin del dominio etrusco en el norte de Italia. Al mismo tiempo que los romanos se expandían por el sur, en el norte, los galos procedentes de Europa central empezaron a cruzar y entrar en masa en el valle del Po, barriendo las defensas etruscas y asentándose en sus tierras. Los etruscos se encontraron así apretujados entre la migración gala y la expansión romana. Si las ciudades etruscas se hubieran ayudado entre ellas, tal vez habrían podido repeler los ataques, pero se mantuvieron al margen y cayeron una a una. No sería una caída inmediata. De hecho, los encontraremos aún luchando contra Roma a lo largo de las guerras samnitas, pero nunca volverían a tener el poder o el prestigio del que habían disfrutado hasta entonces. Al final, todos caerían bajo el yugo de Roma y serían siervos donde antes habían sido amos. Aunque el empuje de los galos contribuyó al declive de Etruria, también impidió que su final llegase demasiado rápido. Los romanos, eufóricos por la victoria, podían haber seguido empujando hacia el norte y derrotar una a una todas las ciudades etruscas. Sin embargo, una fuerza de galos avanzó hacia el sur, a través de Etruria, hasta llegar a las puertas de Roma, propinándoles una derrota que dejaría la ciudad quemada hasta los cimientos y a sus ciudadanos debatiéndose no sobre qué ciudad etrusca debían atacar a continuación, sino sobre si abandonar o no por completo su ciudad en ruinas. Hagamos aquí una pausa. Nos encontramos en el año 391 a.C., en el 363 a Burbe Condita. En más de 3 siglos y medio, los romanos pasaron de ser apenas un pueblo de maleantes con los que nadie quiere casar a sus hijas a una potencia regional de Italia central. Han pasado de ser una monarquía a tener un complejo y democrático sistema político, de apenas 1000 habitantes a 100.000. Es un buen momento, tras 10 episodios, de poner fin a la primera temporada del podcast Historia de Roma. Me tomaré unos meses de descanso para preparar la próxima temporada, así que no olvidéis seguir el podcast en redes sociales para acceder a todo el contenido y las próximas actualizaciones. La próxima temporada empezará fuerte, con el saqueo de Roma por parte de los galos y la reaparición del héroe Marco Furio Camilo. Tras ello, pasaremos a la adolescencia de Roma, con las 3 guerras samnitas y la guerra latina, tras las que Roma se consolidará como el principal poder de la península itálica. Muchas gracias por haber seguido el podcast hasta aquí y hasta pronto. Mientras tanto, podéis seguirnos en Instagram en historia-de-roma-podcast. Un saludo.